Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Los negocios del Rey, donde reflexionaremos en el episodio titulado El valor del ahorro, presentado por nuestro amigo de la casa, Mauro Fuentes. ¿Qué trascendencia tiene hacer provisión de nuestra fe en Dios? ¿Y cómo impacta esto en nuestra relación con otros? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. Hola amigos, nos volvemos a encontrar en esta serie llamada Los negocios del Rey. En el episodio anterior hablamos sobre partir de cero y esta vez, en el episodio número 2, hablaremos sobre el valor del ahorro. ¿Y en qué piensas cuando hablamos de ahorro? ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Dinero, ¿verdad? Es lo difícil que resulta ahorrar, es lo mucho que trabajamos para conseguir los recursos necesarios y cómo hacerlos rendir. Es difícil ahorrar. Hace algunos días en un grupo de WhatsApp en que comparto con muchos amigos, uno de ellos recibió varios saludos por su aniversario de matrimonio. Al final del día, él agradeció de una forma muy especial. Dio las gracias por las muestras de cariño y dijo que quedarían guardadas en la cuenta de ahorros del corazón, para cuando lleguen los momentos menos felices. Me llamó mucho la atención porque es una forma delicada de ver el cariño que a veces nos toca recibir. Y me hizo reflexionar en que hay situaciones en la vida que van a venir, lo quieras o no, que no dependen de ti ni de mí. La pérdida de seres queridos, una desilusión, la pérdida de un trabajo. Y es para esos duros momentos en que necesitamos tener una cuenta de ahorros emocional y una cuenta de ahorros espiritual. Debemos estar preparados. Por lo tanto, cuando hablamos de ahorro, no necesariamente estamos hablando solo de dinero. No sé si recuerdas el episodio anterior, y si no es así, te invito a que lo veas, cuando vimos la parábola de los talentos. Y hablamos de que los recursos que Dios nos regala, nosotros simplificamos la mirada y lo asociamos siempre al dinero, porque es lo que se nos hace más sencillo de cuantificar, de entender. Pero dadas las grandes sumas de dinero de las que hablábamos en la parábola, concluimos que lo que Dios nos confía realmente no es simple dinero. Dios nos está hablando de cosas mucho más grandes. En este capítulo de la serie vamos a dar un repaso por la parábola de las 10 vírgenes, que está relatada en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 25, versos del 1 al 13, justo antes de la parábola de los talentos. Pero antes de entrar en materia, como siempre, yo los quiero invitar a que este momento sea un momento para pensar, para abrir nuestras mentes, abrir nuestros corazones, para despojarnos de los prejuicios, de los preconceptos. Yo no quiero interferir en tu interpretación de esta parábola. No quiero confundirte, nada de eso. Yo solo quiero que juntos le demos una vuelta más a la tuerca en busca de nuevas cosas en este relato. Vamos al texto. Dijimos que está en Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Y aquí es curioso, comienza con la frase: el reino de los cielos es como. Curiosamente comienza con la misma frase, de la misma forma que en la parábola de los talentos. En ambos casos con ejemplos
completamente distintos, está explicando algo de lo que no se sabe, algo que no se conoce. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra con ellas. En cambio, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, junto con sus lámparas. 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. ¿Por qué son insensatas? Parte de su insensatez está dada por la falta de aceite. ¿Y qué representa el aceite en las Escrituras? Seguimos, del 5 al 6. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron. A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. El esposo, el novio, las 10 lo están esperando, pero él se tarda. Seguimos. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que lo venden y comprad. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. El conflicto central de la parábola. Ante la falta de aceite, las desprovistas, las insensatas, piden ayuda y se les niega. Por lo que al llegar el esposo, dice el relato que no las conoce. Continuamos con la última parte. Después vinieron también las otras vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os aseguro que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y ese es el desenlace. Las vírgenes insensatas son desconocidas y con un mensaje final que pareciera ser la enseñanza central de este relato. Podemos ver o interpretar esta parábola como las acciones que hacemos versus las que no. El ser precavidos versus el ser insensatos. Y que a pesar de la estrecha relación del novio con las 10 vírgenes, desconoce a 5 por no cumplir sus expectativas. El novio representa a Jesús y tiene mucho sentido, ya que se encuentra recurrentemente en las Escrituras la figura nupcial de Jesús con la iglesia, como una novia lista para recibirle. La tardanza también hace relación al tiempo entre su primera y segunda venida, la que aún no ocurre, pero que se entiende que es inminente. Y por eso las últimas palabras: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las 10 vírgenes representan a las personas en su totalidad, la humanidad. Se entiende claramente el concepto de salvos y condenados en este relato. Los salvos son aquellas que hicieron bien, que fueron precavidas, que actuaron con sensatez. Los condenados serían las otras 5, que no hicieron bien, que no cumplieron con las exigencias o las expectativas del novio. La boda, por otro lado, representa la segunda venida de Jesús y por ende la instancia de juicio para separar a los justos de los injustos. Y al igual que en el repaso anterior, los personajes y los acontecimientos de esta parábola parecen estar muy claros. Eso sí, al aceptar este enfoque clásico, por decirlo de algún modo, hay algunas cosas que también debemos aceptar tácitamente. Que ha de existir un juicio real, que en ese juicio habrá justos e injustos, o sea, salvos y condenados. Y debemos reconocer que Dios castiga. Y es ahí donde personalmente a mí se me viene el conflicto. Pero en resumen, la parábola de las 10 vírgenes llama a los creyentes, a ti, a mí, a vivir con sabiduría y a estar permanentemente preparados en nuestra vida espiritual, esperando la segunda venida de Cristo. Y esperar la segunda venida de Cristo
es el que nos puede llevar a confusión sobre lo que debemos hacer o lo que podemos hacer. ¿A qué se refiere? Hay mucho que podamos hacer, que esté en nuestras manos, que nos tenga en buen pie frente a este acontecimiento inminente. El aceite es un elemento central en esta parábola y en la Biblia. El aceite tiene varios significados simbólicos y es frecuentemente asociado con el Espíritu Santo. Esta asociación se puede ver en diferentes contextos y a través de muchos pasajes de la Biblia. Vamos a ver algunas formas en las que el aceite se relaciona con el Espíritu en la Biblia. Es un elemento de ungimiento y consagración. El aceite se utiliza a menudo para ungir personas y objetos, simbolizando la consagración y la santificación. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, profetas, los reyes eran ungidos con aceite para indicar que habían sido apartados para el servicio de Dios. Este acto de ungimiento con aceite es un símbolo de la presencia y el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Es también un elemento de curación y sanidad. El aceite es utilizado también en el contexto de la curación tanto física como espiritual. En el Nuevo Testamento los discípulos ungían a los enfermos con aceite y los sanaban en el nombre de Jesús. Esto se ve mencionado en Marcos capítulo 6, verso 13, donde se describe el llamado de los 12 discípulos. También aparece en Santiago capítulo 5, verso 14. El aceite simboliza el poder sanador del Espíritu Santo. También es un elemento de iluminación y sabiduría. En esta parábola el aceite en las lámparas puede simbolizar la preparación espiritual y la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Las lámparas encendidas con aceite representan la vida iluminada por la sabiduría y la guía del Espíritu Santo. También el aceite representa la presencia y el poder del Espíritu Santo. Así como el aceite alimenta una lámpara y proporciona luz, el Espíritu Santo guía, fortalece e ilumina la vida de los cristianos. El aceite, por lo tanto, representa esa provisión constante y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Alegría y gozo espiritual. El aceite de alegría se menciona en Isaías 61:3 y en Hebreos 1:9, simbolizando el gozo y la alegría que el Espíritu Santo trae a los creyentes. Y esta alegría es una manifestación de los frutos del Espíritu en la vida de una persona. Esto está mencionado en Gálatas capítulo 5, verso 22, los frutos del Espíritu Santo. También representa pureza y santidad. El aceite puro, esencialmente el aceite de oliva que se usaba en los rituales y ceremonias del templo, simboliza la pureza y la santidad que el Espíritu Santo produce en los creyentes. El Espíritu Santo purifica y santifica a los seguidores de Cristo, preparándolos para una vida de servicio y adoración a Dios. Entonces, en resumen, el aceite en la Biblia es un símbolo multifacético del Espíritu Santo, representando su presencia, su poder, su sanidad, la iluminación, la alegría, la pureza y la santidad en la vida de los creyentes. Ahora es interesante pensar en los motivos por qué la mitad de las novias no tienen suficiente aceite. Claramente tuvieron, pero se les acabó. En otras palabras, tuvieron a Dios, pero lo dejaron o lo perdieron de vista. ¿A cuántas personas has conocido que han caído en el camino? Que se les acabó el aceite, que han perdido de vista a Dios. ¿No queremos compartir nuestro aceite con ellos? Le doy vueltas al hecho de no querer compartirlo. ¿Será que realmente Dios espera eso de nosotros? Se me aprieta el corazón de pensar eso.
Las 5 vírgenes desprovistas de aceite dicen Señor, Señor. No sé si recuerdan, en el verso 11 de este relato de la parábola. Y en el libro de Mateo, a partir del capítulo 5 en Mateo, hay muchas enseñanzas. Es como una tormenta de enseñanzas que vienen todas juntas. Al leer el libro de Mateo los invito a que lo hagan. Pero en el capítulo 7, del verso 21 al 23, puntualmente describe a los obradores de maldad. Ese es el título de ese relato. Y quiero que hagamos un paralelo con lo que vimos en la parábola de las 10 vírgenes. Y dice ese relato de Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La misma expresión que usan las vírgenes al quedarse fuera, Señor, Señor, algo que demuestra en distintos contextos que puedes creer estar en lo correcto, haciendo milagros, hasta profetizando, pero no conocer a Dios, o no conocer al Dios verdadero, tal vez. No solo pasa que el Señor no les conoce, sino que les dice que son hacedores de maldad. Parece ser algo desmedido. Y tiendo a pensar en estas expresiones que parecen ser desmedidas, son medidas extremas para hacer entender a quienes le oyen. Un llamado de atención potente. Como padres lo hemos hecho también, ¿cierto? A veces le hablamos a nuestros hijos como queriendo hacerlos entender con ejemplos o con situaciones que parecen extremas. Me acuerdo algunas de cuando era pequeño, pero que no se las voy a mencionar. Hay otro aspecto. Las 5 vírgenes insensatas se quedan afuera, en la oscuridad. Y hay un relato que está en Primera de Juan, capítulo 2, versos 7 al 11, que me parece muy interesante. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no se sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Las 5 vírgenes insensatas tienen una experiencia que las hace caminar en tinieblas, porque no andan en el espíritu. Es decir, no practican el amor, la compasión, lo que Jesús habría hecho. Las vírgenes se quedan afuera al ser guiadas por las obras y no por el Espíritu. Cada vez que andamos en nuestras propias obras, en nuestros propios términos, no ejercemos el amor, sino lo contrario. Somos cada vez más individualistas y despreocupados por los demás. Incluso haciendo cosas para Dios, nos podemos estar equivocando. ¿Será que realmente conocían a Dios? ¿Habrán tenido una relación constante y cercana con Él? ¿Qué esperas tú de Dios si no tienes una relación genuina con Él? Es por esta razón que Dios históricamente ha sido tergiversado, haciéndolo ver como duro, implacable, castigador. Pero en realidad Dios es solo amor y compasión. El Dios Jesús que yo conocí un día es un Dios de amor, misericordioso, que siempre está ahí, sin importar el qué o el por qué, que nos rescata de las aguas más profundas. Y si aprendemos del Maestro, el desafío es ese, es a movernos por esta vida a través del amor, la compasión, la misericordia, el perdón. No importa cuánto creas que hagas por Dios,
tanto o más importante que eso es lo que hacemos por los demás. Pudiera ser que el contexto por el que se quedan fuera estas 5 vírgenes es por las malas actitudes hacia los demás, por seguir las leyes, conductas y acciones de un Dios que no conocen o de un Dios incorrecto. Sin embargo, estas 5 vírgenes insensatas o desprovistas de aceite, ¿tendrán esperanza? Si volvemos al relato, 5 sensatas mandan a las 5 insensatas a comprar aceite. ¿Quién vende ese aceite? Un relato de Apocalipsis, capítulo 3, verso 18, dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quién es el vendedor que podría vender este aceite que representa la presencia del Espíritu Santo? Pareciera ser Jesús quien vende o provee este aceite. Y si es Jesús el proveedor, sin duda hay esperanzas. Es interesante también pensar que todas las vírgenes se duermen en la espera. El dormir en la Biblia se relaciona con la muerte. Y un ejemplo de ello está en Juan capítulo 11, verso 11, la muerte de Lázaro. Dice: dicho esto, Jesús les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Será que todas están muertas y cuando viene el novio las despierta y las llama a la vida? ¿Será que estas vírgenes representan a toda la humanidad? Bajo este posible escenario, pudiera ser que estamos hablando de la ocasión de la resurrección, en donde algunos son resucitados para vida y otros para condenación. Otro aspecto importante: el novio no se casa con las 10 o con las 5 sensatas o viene a escoger a una de las 10, sino que se casa con la novia. Las doncellas o las vírgenes en este caso son las damas de honor. Esto ahora y en el antiguo Israel también. ¿Cuál es la novia? Recordemos que en los principios de Dios no existe la poligamia, por lo que la novia debe ser solo una, no más de una. Interesante de analizar también. Si las vírgenes representan a las personas, es decir, a la humanidad, tal vez lo que tenemos aquí es que el ser humano no es el centro de todo, sino invitados de honor a esta gran boda. Hay tantos elementos en esta parábola. Pero recordemos que Jesús hablaba en parábolas con el fin de quebrar esquemas mentales de la época. Esquemas mentales que permanecen en el tiempo y con los que nos toca lidiar hasta hoy. Jesús constantemente utiliza lo propio de su cultura y las tradiciones del tiempo. El concepto de fuego, infierno, castigo, es propio de un Dios mal interpretado, mal entendido, muy basado en las deidades de la época. Él usa los mismos modismos, refranes, dichos populares y creencias para ilustrar cosas mucho más profundas. Ya lo mencionamos con respecto al dinero, ¿se acuerdan? Pero bueno, tal vez el mejor análisis de la parábola es que se trata de una radiografía del ser humano para revelar en qué Dios creemos o qué tipo de Dios tenemos. Y en consecuencia de eso, determinar cómo vivimos. Esto queda demostrado en el mismo hecho de que el novio no las conoce, a pesar de que probablemente ellas sí creían conocerle. Las consecuencias de no conocer verdaderamente a Dios nos puede llevar a instancias de pensar que estamos haciendo bien, que debemos invalidar a otros que piensan distinto de nosotros, etc. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos,
Pero nada de eso te va a servir si tienes al Dios equivocado. ¿Se te acabó el aceite? ¿Sientes que no hay esperanza? La invitación que te quiero dejar el día de hoy es a buscar con sinceridad al Dios correcto. ¿Cómo está tu cuenta de ahorros emocional? ¿Cómo está tu cuenta de ahorros espiritual? Cuando comenzamos mencionamos que esta parábola llama a los creyentes, a ti y a mí, a vivir con sabiduría y a estar permanentemente preparados en nuestras vidas espirituales, esperando la segunda venida de Cristo. ¿Hay mucho que podemos hacer en la espera? Sí, hay mucho que podemos hacer, pero no nos equivoquemos. Y esto está muy claro en Mateo capítulo 22, versos del 36 al 40. Y con esto termino. El mayor mandamiento se llama este pasaje. Dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, para tentarlo, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Personas que vivían bajo la ley. Y el maestro le contesta con maestría, diría yo. Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primer y mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Te quiero invitar a estar a cuentas con Dios, tú y Él. No tienes nada que demostrar a nadie. Duérmete todas las noches pensando que al abrir tus ojos, lo próximo que vas a ver será a Él. Cultiva esa relación hermosa. Nuestro desafío hoy es a salir de nuestra zona de confort, a salir de la caja, a abrir nuestra mente, nuestra voluntad, para seguir buscando y conociendo al Dios correcto. De esta forma, sin duda, vas a llegar a conocer los verdaderos negocios del Rey. Llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Esperamos que haya sido de provecho para ti. Y te quiero invitar a que busques mucho más contenido en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, Spotify, en nuestro Instagram. Y bueno, ahí también publicamos las fechas en que nos reunimos presencialmente. Tenemos toda la información porque nos gustaría también poder abrazarnos, poder encontrarnos físicamente en el lugar donde nos reunimos. Así es que estás completamente invitado y nos vemos en el próximo capítulo.